Ya empezó a grabar. Sí, en unos minutos más empezamos. Ok, vamos a hablar por teléfono.
Profe, tiene el micrófono apagado. Bien, pues esta es una estructura, la estructura típica después de podar de un árbol de higuera, ¿sí? Lo podé en líder central, ¿sí? Y esa es una estructura muy, pero muy apropiada para árboles frutales. Esta es la estructura, y ahí les estuve mencionando lo que era el tronco, las ramas primarias, las ramas secundarias y las ramas terciarias o reproductivas, es decir, donde se fijan las yemas florales, las flores y los frutos. Las hojas, indudablemente ustedes saben que es el equipo, ¿sí? Es el sistema fotosintético donde se forman, donde se capta la energía luminosa, se convierte en energía química y esa energía química sirve para, lógico, sí, mantener todos los procesos fisiológicos del árbol. Las flores, indudablemente que las flores son estructuras sumamente especializadas, ¿sí? Están formadas por sépalos, por pétalos, por estambres y por pistilo. Y esta es una flor de un cítrico, ¿sí? Arriba a la izquierda ustedes pueden ver la estructura clásica de una flor antes de abrirse. Un poquito más hacia la misma izquierda, pero ¿sí? Abajo una flor abriéndose y en el centro mismo de la imagen una flor abierta, mostrando indudablemente, ¿sí? Todas las partes de una flor de un cítrico. Y en este caso particular son flores, hojas, flores y frutos de un cítrico. Los cítricos son especiales en fruticultura. Los cítricos presentan la característica de que en el mismo árbol podemos encontrar, ¿sí? En diferentes épocas, flores, ¿sí? Frutos pequeños o frutos amarrados, frutos en crecimiento y frutos listos para cosechar, ¿sí? La floración en los cítricos se da por flujos, ¿sí? Y aproximadamente cada 90 o cada 100 días están produciendo flores. Y por eso ustedes pueden ver, ¿sí? Que en un árbol de cítrico siempre van a encontrar flores, frutos pequeños, frutos en crecimiento y frutos listos para cosechar. Esto ya se los había mostrado indudablemente que son hojas de membrillo y flores de membrillo, ¿sí? Las flores de membrillo, como la mayoría de las flores en fruticultura, en especies frutales, perdón, son hermafroditas. La floración, ¿sí? En el caso del cerezo y un fruto, perdón, me regreso. La floración en el caso particular del chabacano, ¿sí? Las yemas florales del chabacano, ¿sí? Son de color rojizo. Esa es la diferencia, o esa es una diferencia entre las flores de los prunus. Fruto de chabacano, ¿sí? Esta fotografía, ¿sí? Es de un árbol, perdón, la fotografía muestra las hojas de un árbol pequeño de manzano. No sé cómo se me pasó, pero ya está. ¿Sí? Bien. Otra serie de fotografías, las yemas. Indudablemente que las yemas son sumamente importantes. Pueden ser yemas de madera, pueden ser yemas o de flor. O pueden también ser yemas mixtas. Y estos tipos de yemas se encuentran adheridas a las ramas de los árboles. Este es un ramo mixto. ¿Sí? En este ramo o rama, como gustan ustedes decirle, de un año de crecimiento se pueden observar dos tipos de yemas, ¿sí? Las yemas vegetativas, ¿sí?
que normalmente en durazno, ¿sí?, están hacia el centro, ¿sí?, de un conjunto, ¿sí?, en donde aparecen una yema floral, otra yema floral y en el centro una yema vegetativa, ¿sí? Ustedes pueden ver perfectamente, ¿sí?, que las yemas florales son un poco más abultadas que las yemas vegetativas. Y en este caso, si me regreso un poquito a mostrarles una yema floral, está próxima a la apertura. Y unos síntomas de apertura de las yemas florales en durazno es que aparece una especie de algodón en la punta de la yema, ¿sí? Y eso es es un aviso de que en pocos días esta yema se va a abrir y va a mostrar la flor. No les mencioné, y eso sí, pido disculpas, no les mencioné que también en los árboles frutales, ¿sí?, se pueden presentar lo que se llaman ramos anticipados. ¿Y qué es eso de ramo anticipado? Pues son brotes que aparecen a partir de una yema de madera y se forman y evolucionan en el mismo periodo vegetativo, ¿sí? Les muestro, ¿sí? El ramo, ¿sí?, que está arriba hacia la derecha es el ramo de un año, es decir, es el crecimiento de una yema vegetativa y formó un ramo de un año. Pero en ese ramo de ese año, de ese mismo año, surgió lo que se llama un ramo anticipado, ¿sí? Y si pudiera, no creo que pueda yo, aquí mismo hacer un acercamiento, ¿sí? Hay yemas vegetativas y yemas florales en el ramo original y yemas vegetativas y yemas florales en el ramo anticipado. En este caso, los dos ramos son productivos, pero la mejor fruta se va a encontrar en el ramo original. Los ramos anticipados se recortan, ¿sí?, para que el peso de la fruta no los desgaje, no los rompa. Esos son los famosos ramos anticipados. No les mostré las yemas florales de los cerezos, ¿sí? Se pueden considerar también como lamburdas o ramilletes de mayo, ¿sí? Y permítanme mostrárselos, ¿sí? Al centro de la imagen aparece una estructura floral que es muy típica de los árboles de las variedades de cereza. Y aquí pueden ustedes ver, ¿sí?, que como en el mismo caso, ¿sí?, de las lamburdas, son puntos de fructificación permanentes. Estos puntos de fructificación permanentes año con año, y si no los eliminamos, año con año están produciendo. Se eliminan solamente que estén sumamente juntos. Me faltó, ¿sí?, mostrarles una imagen de un dardo, ¿sí? Normalmente los dardos parecen espinas, ¿sí? Pero en realidad son estructuras vegetativas muy pequeñas, ¿sí?, de máximo 5 centímetros. Y en ese punto, en estas estructuras vegetativas puede suceder que los dardos evolucionen, ¿sí? Y este es un dardo que evolucionó, ¿sí?, a formar una rama chifona. Noten ustedes la yema, ¿sí?, floral que se está abriendo. Y es una yema de chabacano.
Bien, de hecho es una, me regreso, ¿sí? Es una rama chifona. Fue un dardo que evolucionó a rama chifona. ¿Sí? Y esto es una rama chifona en el caso de el durazno. Particularmente el durazno pequeña tiene 3 yemas florales y una yema vegetativa en la base. Y esta es la floración, ¿sí? En el caso particular, creo que ya la habían visto, en el caso particular de el chabacano, que son flores muy bonitas. Y la brindilla simple en manzano, y en el mismo manzano al centro la brindilla coronada y a la izquierda una brindilla simple. Imágenes más cercanas, más grandes, ¿sí? Que se vean mejor. Y ya vieron ustedes la rama de ciruela, la lamburda de manzana, la bolsa en pera. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Quiero mostrarles una rama mixta, ¿sí? Con una gran cantidad de flores. Es decir, estas flores aparecieron de las yemas florales, pero al mismo tiempo en este pequeño ramo hay yemas vegetativas que van a dar lugar el próximo año a nuevos ramos, y esos ramos pueden convertirse también en ramos productivos. Bueno, sí. Con eso, ¿sí? Hago un ligero repaso de el sistema aéreo, sus funciones y también incluyendo en este tema la raíz. Estos aumentos que hice el día de ayer, ¿sí? Ya los coloqué en general y están publicados. Pueden acceder perfectamente a ellos. Bien, les pregunto, ¿están viendo mi pantalla de Sway? Sí, profe. Entonces aquí directamente me acomodo. Plantación, cultivo, mango. Condiciones, suelo, fructificación, cultivo de aguacate, no. Bien, el día de ayer empezamos a ver reguladores del crecimiento. Indudablemente que los reguladores del crecimiento siempre vamos a encontrar que dentro de la planta se forman de manera natural lo que conocemos como hormonas vegetales, pero hay otros compuestos de síntesis química que funcionan también como hormonas y sin serlo se les conoce con el nombre de reguladores. Y pueden ser reguladores de la floración, del amarre de fruto, del crecimiento del fruto, ¿sí? De la formación de raíces, etc. Y me quedé en efectos biológicos, ¿sí? Bien, creo que vimos los efectos biológicos de las auxinas y las auxinas naturales y las auxinas sintéticas. Pues, sobre todo, ¿sí? Este es un recordatorio del tema. Esta no está disponible. No sé cómo la perdí, ¿sí? Uno de los usos más importantes que tienen las auxinas, ¿sí? En fruticultura, aparte del amarre de fruto, el alargamiento de fruto, ¿sí? Es cuando las utilizamos principalmente para propagar estacas.
¿sí? O para acelerar la formación o la regeneración de raíces en plantas trasladadas del vivero a su lugar definitivo. Bien, las giberelinas, indudablemente que las giberelinas también tienen una función muy importante. Principalmente, ¿sí? Como se vio en el video, pues las podemos utilizar, pero de manera natural, ¿sí? Estimulan la división celular o la elongación celular o ambas, ¿sí? Y es lógico, porque si aplicamos giberelinas a mutantes enanos, ¿sí? Por ejemplo, de frijol, de chícharo o de maíz, estos mutantes enanos, ¿sí? Alcanzan la altura de una planta normal. Y en el caso muy particular de plantas arrocetadas, las plantas arrocetadas son, por ejemplo, en nuestro caso particular, el maguey, ¿sí? Si a un maguey pequeño le aplicamos giberelinas, va a formar, ¿sí? Entrenudos mucho más largos, a punto de que pueda ser similar a una pequeña plantita. En este video, ¿sí? Espero que no sea muy largo, es de 1 minuto. Otra de las funciones que utilizamos mucho ahora sí, en fruticultura, es el uso de las giberelinas para uniformizar o desencadenar el proceso de la germinación en diferentes en diferentes semillas de árboles frutales. En este caso, el video muestra el uso de las giberelinas en semillas de guanábana, ¿sí? Si ustedes son curiosos, pueden sacar semillas de guanábana e intentar germinarlas sin la aplicación de algún método pregerminativo y van a notar que se tardan un poquito más comparando método de germinación con ausencia del método de germinación. Ustedes pueden notar que para obtener las semillas de guanábana va a utilizar la maceración. Y la maceración no es otra cosa más que apretar con la mano, ¿sí? La pulpa junto con las semillas y separarlas, ¿sí? Poco a poco.
Bien, este mini video, ¿sí?, mostró el método de obtención de las semillas de guanábana, ¿sí? Las semillas, ¿sí?, se pueden germinar inmediatamente o almacenar. En este caso, no hizo la prueba, ¿sí? Simplemente les enseñó que aplicó 50 partes, una solución de 50 partes por millón de ácido giberélico, ¿sí?, una solución de 100 partes por millón de ácido giberélico, y el tercer tratamiento era sin aplicación de ácido giberélico, ¿sí? Lo mismo pueden hacer ustedes si es que tienen ácido giberélico. Yo tengo muy poquito y es sumamente caro, ¿sí? Tengo 1000 partes por millón, nada más, ¿sí? Bueno, pues eso les va a hacer, este video les va a servir ahora cuando hagan su práctica de germinación de semillas, ¿sí? Bien, voy a pasar el siguiente video, ¿sí? Maestro, no se escucha. Momento, espéreme, sí. Ahorita arreglamos ese asunto, ¿sí? Bien, entonces, entonces me salgo, sí, dejo de compartir, vuelvo a compartir e incluyo sonido del equipo. Siempre se me olvida, ¿sí? ¿Qué voy a compartir? Pues lo que estábamos mirando y viendo, ¿sí? Y nos quedamos aquí. En los plastos, en el retículo endoplasmático y en el citosol. En los plastos se sintetiza el caurino, que es el precursor biosintético de todas las giberelinas. Modo de acción. Las giberelinas son activas y producen respuesta a concentraciones extremadamente bajas. Tiene que haber un mecanismo eficaz para la percepción y transducción de la señal para que se produzca la respuesta. Las giberelinas incrementan tanto la división como la elongación celular. Inducen el crecimiento a través de una alteración de la distribución de calcio en los tejidos. Las giberelinas activan genes que sintetizan ácido ribonucleico, el cual favorece la síntesis de enzimas hidrolíticos como la amilasa, que desdobla el almidón en azúcares, dando así alimento al organismo vegetal y por tanto haciendo que incremente su longevidad. El proceso de las giberelinas estimula el crecimiento del tallo de las plantas mediante la estimulación de la división y elongación celular. Regulan la transición de la fase juvenil a la fase adulta. Influyen en la iniciación floral y en la formación de flores unisexuales en algunas especies.
Promueven el establecimiento y crecimiento del fruto. En caso de que las auxinas no aumenten el crecimiento, promueven la germinación de las semillas y la producción de enzimas hidrolíticas durante la germinación. En pocas palabras, la aplicación de las giberelinas se reduce a el aumento del crecimiento del tallo en racimos, el aumento del tamaño del fruto, el aumento de la producción del azúcar y el control de la transición de fase juvenil a la fase adulta. ¿Alguna pregunta? ¿Ya notaron cómo las giberelinas actúan promoviendo la acción de la amilasa? ¿Sí? Pues las amilasas a nivel de semilla desdoblan el almidón, ¿sí? Y lo que hacen, ¿sí?, al desdoblar el almidón es proporcionarle energía al proceso respiratorio, y el proceso respiratorio lógico desencadena el crecimiento del embrión. Y con ello se acelera el proceso de del crecimiento del embrión y de la formación del talluelo y de la radícula. En este mini video se muestra el efecto de las giberelinas en plantas senadas y tiene relación con la elongación de los entrenudos. Bien, antes de que pase a la aplicación de giberelinas, ¿sí?, quiero mencionarles que en lo que corresponde a hormonas vegetales, estas se deben de utilizar con mucho cuidado y siempre haciendo ensayos, ¿sí? Por ejemplo, las auxinas lo mismo promueven, ¿sí?, el crecimiento, ¿sí?, que retardan el crecimiento. No sé si ustedes sepan, ¿sí?, por ejemplo, una auxina muy utilizada en agricultura es el 2,4-D-amina, ¿sí? Es una auxina, ¿sí? Pues esta auxina en agricultura en general funciona como un herbicida, ¿sí? Pero esa auxina, ese herbicida a muy bajas concentraciones, ¿sí? Y cuando digo a muy bajas concentraciones me estoy refiriendo a partes por millón, es decir, 50 o 100 partes por millón, ¿sí? La misma auxina, el mismo herbicida, se utiliza para amarrar fruto, ¿sí?, o para promover el enraizamiento de estacas tiernas o también de estacas duras o semiduras
de árboles frutales, ¿sí? Por eso siempre hay que tener en cuenta que el uso de las gibberelinas, ¿sí?, o de las auxinas o de las citocininas tiene que ser previo estudio o análisis de laboratorio o de campo. Pero siempre se tiene que hacer una o varias pruebas previas antes de utilizar, ¿sí?, las hormonas en general y las auxinas en particular, ¿sí? Este está muy, pero muy largo, ¿sí? Está muy bien. Práctica 12. Efecto de las gibberelinas en el crecimiento del hipocotilo. Los objetivos de esta práctica son observar el efecto de las gibberelinas sobre el crecimiento del hipocotilo en plántulas de lechuga y de soja y comprobar que la respuesta a las gibberelinas depende de la concentración. Como material se emplearán las semillas de lechuga y de soja, disoluciones crecientes de ácido gibberélico y placas Petri. Las gibberelinas son un grupo de fitohormonas de crecimiento en el que se incluyen más de 70 tipos de compuestos diferentes, todos ellos relacionados químicamente, ya que derivan de un mismo compuesto, un diterpeno denominado caureno. Y uno de los efectos más característicos de las gibberelinas es estimular la actividad de los meristemos intercalares, en los cuales estimulan la división y la elongación celular. En esta práctica se pondrán a germinar semillas de lechuga y de soja con diferentes concentraciones de ácido gibberélico y al cabo de una semana se determinará su efecto sobre el crecimiento de los hipocotilos, lo que se conoce como bioensayo sobre el alargamiento del hipocotilo. Este bioensayo tiene como características fundamentales su fácil realización y el presentar una respuesta proporcional a la concentración de ácido gibberélico. En esta práctica veremos el efecto de las gibberelinas en el crecimiento de los hipocotilos. Vamos a utilizar semillas de soja y semillas de lechuga, que pondremos a germinar en una placa de Petri en la que hemos puesto un papel de filtro en la base, de manera que en cada placa pondremos 10 semillas de lechuga o 10 semillas de soja y 5 mililitros de una disolución que llevará gibberelinas. Vamos a utilizar como gibberelina el ácido gibberélico y lo vamos a utilizar a diferentes concentraciones. Pondremos semillas con ácido gibberélico a 100 partes por millón. En otra placa pondremos ácido gibberélico a 10 partes por millón, a 1 parte por millón, a 0,1 y a 0,01. Y como control pondremos semillas a germinar con 5 mililitros de agua. Aquí está el material necesario para la práctica del ácido gibberélico. Las semillas de lechuga, como son tan pequeñas, se tienen que coger con la pinza. Son 10 en cada placa. 10 en cada placa, tanto de lechuga como de soja, a quien le toque. En estas placas están las semillas de soja. Y ahora se pone 10 mililitros de 5 mililitros, perdón, de cada una de las disoluciones correspondientes. De 100.
Aquí tenemos todas las semillas de lechuga que habíamos puesto a germinar hace una semana con diferentes concentraciones de ácido giberélico. Teníamos las puestas en agua que nos sirven de control, 0,01 de ácido giberélico, 0,1, 1, 10 y 100 partes por millón de ácido giberélico. Ahora vamos a medir la longitud del hipocotilo en cada una de las plantas y calcularemos la media de esas plantas para ver cuál ha sido el efecto de las diferentes concentraciones de giberelinas en estimular o no esa longitud del hipocotilo. Si nos fijamos en una planta, tenemos que buscar dónde está la separación entre la parte aérea y la raíz. En este caso sería justo esa zona y mediremos por tanto desde esa zona hasta la base de los cotiledones. Esa es toda la zona correspondiente al hipocotilo, es decir, ese tallo que se encuentra por debajo de los cotiledones hasta la raíz. Una vez que hemos realizado la medida de la longitud de los hipocotilos de las plantas de lechuga o de soja crecidas durante una semana en las diferentes concentraciones de ácido giberélico, ponemos todos los datos en una tabla de Excel y calculamos la media y la desviación estándar de las longitudes de las plantas en las diferentes concentraciones de ácido giberélico. Estas longitudes medias y las desviaciones estándar las representamos en una figura frente a la concentración de ácido giberélico, utilizando para esta concentración una escala logarítmica. Podemos ver que la longitud de los hipocotilos de lechuga o la longitud de los hipocotilos de soja en las diferentes concentraciones de ácido giberélico se ajustan bastante bien a una recta y el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas sería la longitud de los hipocotilos de soja o de lechuga crecidos en condiciones control, es decir, sin la adición de ácido giberélico. Y este punto del eje de abscisas, correspondiente a una concentración de 0,001 partes por millón de ácido giberélico, sería el equivalente a la concentración de ácido giberélico en las plantas no tratadas, es decir, en las plantas control. Por tanto, con esta práctica hemos puesto de manifiesto que el ácido giberélico estimula el crecimiento de los hipocotilos tanto en las plántulas de lechuga como en las plántulas de soja, y que este efecto es proporcional a la concentración de ácido giberélico en el rango empleado, es decir, en el rango desde 0,01 hasta 100 partes por millón. Bien, según los datos yo hubiese usado como mejor tratamiento 10 partes por millón, porque la diferencia del crecimiento del hipocotilo, ¿sí?, entre 10 partes por millón y 100 partes por millón no es con mucho, ¿sí?, diferente. Bueno, en el caso particular de la fruticultura, ¿sí?, ¿en qué utilizarían ustedes? Y eso es una pregunta que puede ser una pregunta muy interesante. ¿En qué caso, en qué frutal aplicarían ácido giberélico para mejorar la forma o tamaño del fruto? Es pregunta.
Es muy común utilizarlo principalmente para obtener, ¿sí?, frutos sin semilla, ¿sí?, o para alargar los racimos de la uva o de la vid, ¿sí? Sí, en el mercado es muy frecuente, ¿sí?, frecuentemente se encuentran racimos de uva todos apelotonados, ¿sí?, en donde los frutos están unidos tan fuertemente entre sí que forman una estructura en forma de, el racimo en realidad es una esfera, ¿sí? Y para mejor presentación y para, vamos, estimular frutos más alargados, se aplica el ácido giberélico, ¿sí? También, ¿sí?, en el caso particular, por ejemplo, de las tunas, ¿sí?, el aplicar ácido giberélico en tunas disminuye el número de semillas, ¿sí? Y a muchas personas no les agrada estar comiendo tunas porque tienen que estar escupiendo las semillas y algunas hasta se las tragan, ¿sí? Y por eso las tunas no han sido, ¿cómo decirles? No han sido una fruta de exportación hacia otras sociedades. Por ejemplo, México exporta tunas a Estados Unidos, pero los consumidores de tuna en Estados Unidos son mexicanos, ¿sí? Es decir, es lo que se llama el mercado del recuerdo, ¿sí?, de la nostalgia, ¿sí? Bien, otro mercado de la nostalgia que no viene al caso, pero es un buen ejemplo, son los tacos, las tortillas, la barbacoa, ¿sí?, y todo ese tipo de productos que anhelan consumir nuestros paisanos, ¿sí?, de su región y no lo tienen. Bueno, ahí les va. Sigo yo. Dice, la aplicación de giberelinas a las plantas se traduce en estimular el crecimiento, ¿sí? Los tallos se vuelven más largos que lo normal. Se estimula el crecimiento en los entrenudos más jóvenes y con esto se incrementa su longitud sin variar el número. La aplicación, lo mencioné anteriormente, provoca el crecimiento rápido de muchas plantas arrocetadas y es el resultado tanto de la división celular como la elongación celular. Ustedes ya habían escuchado esto, que tanto las auxinas como las giberelinas actúan en conjunto. No se puede decir que estos dos tipos de hormonas tienen una sola función, ¿sí? La característica en fruticultura más utilizada es que las giberelinas pueden terminar el reposo de semillas en muchas especies, ¿sí? Pero en otras como en árboles jóvenes aumentan la dominancia apical. ¿Qué es lo que sucede cuando un árbol está en pleno crecimiento? Fue plantado y está creciendo durante la primavera y el verano. Pues que los puntos de crecimiento, entiéndase como las yemas terminales, están produciendo una gran cantidad de giberelinas. Y eso al árbol joven le permite crecimientos muy rápidos, ¿sí? Muy rápidos, perdón, pero también, ¿sí?, se genera lo que se llama la dominancia apical, y la dominancia apical, ¿sí?, está, valga la expresión, controlada tanto por las giberelinas como por las auxinas. En cuanto a las semillas, ¿sí?, para promover la germinación de las semillas, ¿sí?, el mecanismo de acción es: las giberelinas inducen la acción de la alfa-amilasa y la alfa-amilasa genera el desdoblamiento del almidón, ¿sí? El almidón, ¿sí?, se convierte en azúcares y los azúcares son, ahora sí, respirados, ¿sí? Y al ser respirados se genera la energía necesaria para los procesos de crecimiento y la expansión del embrión. Y con esto, lógico, se presenta
el proceso de la germinación. Las gibberelinas aumentan el tamaño de muchos frutos jóvenes, como uvas e higos, y su efecto es más notorio en uvas sin semilla. Les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Han notado que algunos tipos de manzana, ¿sí?, no tienen semillas? Pues esto se debe simple y sencillamente a la aplicación de amarradores de fruto, promotores de del crecimiento del fruto, ¿sí?, en ausencia de semillas. Los frutos o el tamaño de los frutos está relacionado directamente con el número de semillas o con el tamaño de las semillas. Y si no, ahora que vean ustedes en el mercado, ¿sí?, aguacates, compren un aguacate pequeño y un aguacate grande, ¿sí? Al abrirlos, ¿sí?, van a notar que los aguacates pequeños tienen semillas pequeñas, ¿sí? Y en el caso de los aguacates grandes van a tener una gran semilla, ¿sí? Por ejemplo, hay variedades o familias de aguacates, ¿sí?, como los aguacates de la zona tropical, ¿sí?, que tienen una semilla muy grande, ¿sí?, y el fruto llega a llega a pesar entre 1 kilo y 1,5 kilos. Pues ese crecimiento tan exagerado del fruto fue promovido por las auxinas y las gibberelinas, ¿sí?, generadas por la semilla, ¿sí? Esa es la relación que existe entre frutos con muchas semillas o frutos con semillas grandes y el tamaño del fruto. Ustedes también en uno de los videos, encontraron que las citocininas o citoquininas, ¿sí?, son promotoras del crecimiento y su función principal, ¿sí?, es la división celular. Y no solamente la división celular, sino que también la diferenciación celular, ¿sí? Hace muchos años, cuando yo era estudiante en el colegio de posgraduados, se hizo una práctica para comprobar, ¿sí?, el efecto de las citocininas en la regeneración de yemas vegetativas. Y fue muy sencillo. Se hizo en plantas de vivero de aproximadamente entre 80 centímetros y 1 metro de altura, ¿sí?, con un solo tallo, en plántulas o en plantas jóvenes de guayabo. Y lo que hicimos en aquel tiempo los alumnos, con la navaja de injertar, le eliminamos todas las yemas vegetativas a esa planta de guayabo. Y mezclamos, ¿sí?, una solución de citocininas, ¿sí?, con vaselina. Y pintamos, por decirlo así, pintamos el tallo, ¿sí?, de los arbolitos de guayaba. Y en término de 1 mes o en 1 mes y medio, empezaron a aparecer nuevamente, ¿sí?, primordios vegetativos. Es decir, unas especies de granitos, ¿sí?, en los tallos, en la piel de la guayaba, ¿sí? Y lo que hizo fue, las citocininas hicieron una diferenciación. Empezaron a formar nuevamente, ¿sí?, yemas vegetativas. Y eso para mí es una experiencia, ¿sí?, que viví, ¿sí?,
al aplicar citocininas o citoquininas. Bueno, como parte de la historia, la primera citocinina que se descubrió lo fue a partir de una muestra envejecida de DNA almacenada, ¿sí? Pero existen compuestos vegetales o sintéticos que inhiben la acción de las citocininas, ¿sí? Y de los compuestos precursores de esta, ¿sí? Indudablemente que vamos a llegar al punto, ¿sí? Ahorita estamos en la clasificación de promotores del crecimiento. Y los promotores del crecimiento indudablemente son el ácido giberélico, las auxinas y las citocininas. Y estos se consideran como eso, como promotores del crecimiento. Pero también hay inhibidores del crecimiento. Y así como hay inhibidores del crecimiento naturales, también puede haber inhibidores del crecimiento de síntesis química. Bien, continuando, dice, las citocininas naturales, ¿sí?, se encuentran a niveles relativamente altos en tejidos que presentan división celular activa. ¿Cuáles son estos tejidos que presentan división celular activa? Pues son, por ejemplo, ¿sí?, las yemas vegetativas de todos los árboles, y encontramos yemas vegetativas en la punta de las ramas. Y también encontramos puntos de crecimiento, ¿sí?, en las raíces que están explorando el suelo, ¿sí? Se encuentran precisamente también en semillas en germinación o en el crecimiento de los frutos jóvenes. Lógico, se les considera como reguladores de la división celular, ¿sí? Y se han encontrado en semillas germinadas de cebada, de lechuga, de chícharo, también en frutos en pleno desarrollo de membrillo, de manzana y de ciruelo. La primera citocinina se extrajo de semillas de maíz y se le denomina ceatina, ¿sí? Porque acuérdense que el nombre científico del maíz es Sea maíz, y se les hizo muy fácil pues decir, pues de una vez, ponle ceatina. Las funciones de las citocininas, ¿sí?, ya las escucharon ustedes, pero las citocininas, ¿sí?, son sumamente utilizadas en la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿sí? En la Facultad de Ciencias Agrícolas hay dos laboratorios bien establecidos de cultivos de tejidos. Y los cultivos de tejidos, por ejemplo, si toman una yema, ¿sí?, de cualquier árbol, por ejemplo, que tomen una yema, por ejemplo, de una orquídea, ¿sí? Toman un trocito de yema de orquídea y la ponen, no se puede decir que a germinar, sino a propagar, ¿sí?, en un medio de cultivo estéril, y en ese medio de cultivo estéril le colocan, ¿sí?, entre otros compuestos, citocininas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que aparte de que la yema va a empezar a crecer, va a empezar a diferenciar, ¿sí? Es decir, se puede obtener una planta nueva, ¿sí?, a partir de una yema. No nada más de orquídea, sino de cualquier árbol frutal o de cualquier planta. Por si no se les ha ocurrido, ¿sí?, pues ustedes pueden perfectamente, ¿sí?, ir a uno de esos dos laboratorios y ver cómo, ¿sí?, se hace la propagación vegetativa, ¿sí?, utilizando diferentes concentraciones de auxinas. Nada más para leer el pie de página o el pie de figura, ¿sí? Dice: brotación normal y múltiple, desplantes
de yemas cultivadas por 12 semanas en medio Murashige Skog, con adición de auxinas y citosininas. A, brotación normal, ¿sí? Es decir, sin tratamiento T1 benciladenina, 3 microgramos de quinetina, ¿sí? Y 1 microgramo de ácido naftanalacético, ¿sí? Aquí está el secreto. La benciladenina es una auxina y la quinetina es otra auxina, ¿sí? Y entre estas dos auxinas promueven el crecimiento vegetativo y la diferenciación. Dejen ver cuántos minutos tiene este. No es muy largo, pero lo vamos a ver de todos modos. Este también es muy... Vamos a continuar hablando de biotecnología vegetal. Seguimos en el tema de hormonas vegetales o fitorreguladores. Hoy toca turno hablar de las citocininas, las cuales son hormonas vegetales que se utilizan mucho para el crecimiento de células in vitro. Por eso aquí en la portada puse unas células en suspensión y unas células de callo. Y bueno, antes que nada vamos a comenzar a hablar un poquito de su historia. A partir del descubrimiento de las auxinas, que fue la primera hormona vegetal en ser descubierta, se formuló la hipótesis de que debería de haber hormonas que regularan cada una de las etapas del ciclo celular de las plantas. Entonces, una de las etapas más fáciles de visualizar es la división celular, no solamente porque hay cambio en el número de células y en el tamaño de ellas, sino que morfológicamente en el microscopio es fácil identificar qué está sucediendo. Y bueno, esto también tuvo un contraste porque como las auxinas también participan en la división celular, las citocininas que también regulan este proceso fueron difíciles de ver al inicio precisamente porque las dos participan en él. Ahora, el tejido donde es más fácil de observar la división celular es en las células de callo. Las células de callo son células vegetales que únicamente están unidas físicamente, son muy fáciles de disgregar porque no hay una unión física fuerte que las una, mucho menos anatómica, no están formando ningún órgano o tejido funcional, solamente están creciendo y hay intercambio de sustancias, pero no tienen una función anatómica. Entonces aquí es muy fácil de ver el cambio en el número de ellas o el cambio en su tamaño. Y bueno, fue en 1955 cuando al tratar térmicamente el esperma de arenque notaron que este tenía un efecto kinestésico en los cultivos celulares, es decir, aceleraba la división celular. Y más tarde, investigando, dieron cuenta que era el compuesto 6-furfuranila-aminopurina el que tenía este efecto kinestésico. Por eso a este compuesto le llamaron quinetina. Y fue así como comenzó a conocerse la familia de las citocininas. Ese fue el primer compuesto descubierto. Y algo que hay aquí de marcada importancia es que tiene un grupo de una base nitrogenada, una amina, que tiene la función. Es esta adenina la que tiene la funcionalidad. Entonces, la adenina acompañada de otros compuestos aquí puede tener esta función. Pero bueno, después fue descubierto la cetina y se le puso así porque fue descubierta en sea maíz, en células de callo de maíz. A partir del descubrimiento de la primera citocinina, se buscaron compuestos que tuvieran alguna base nitrogenada que pudieran tener esta actividad. Y entonces aquí tenemos la cetina. Nuevamente aquí tenemos la adenina con un grupo lateral que tiene la función. Y bueno, la cetina se encuentra principalmente en frutos y raíces. Y bueno, es importante remarcar que las citocininas se encuentran principalmente en las plantas vasculares, especialmente en las que producen semilla. Las plantas vasculares son aquellas que tienen xilema y floema. Y algunas que, aunque son vasculares, no producen semillas, son por ejemplo los helechos. Esporas. Y bueno, las fuentes de citocininas naturales para los cultivos vegetales son principalmente entonces raíces y frutos. Entonces uno de los frutos más utilizados es la
es la copra de coco o el endospermo líquido, que puede ser lo que conocemos vulgarmente como agua de coco. En el agua de coco hay citocininas y auxinas, por lo tanto también hay muchos medios de cultivo de células vegetales que utilizan el agua de coco como fuente de nutrientes, no solamente de carbono y de energías, de nitrógeno, sino también de hormonas. Aunque también se encuentra en grandes cantidades en el plátano cuando todavía no ha madurado completamente, ya que cuando llega a su madurez plena, el plátano pierde las citocininas y las auxinas y las reemplaza rápidamente por el etileno, entonces se vuelve contraproducente. Y bueno, aquí vemos nuevamente más células de callo. Y bueno, las funciones de las citocininas son muy variadas. La primera de ellas es que estimulan la división celular, coordinan a grupos de células para que se dividan a la par, además de que estimulan la morfogénesis, es decir, la formación de nuevos tejidos, sobre todo en células indiferenciadas como lo son los callos y las células en suspensión, formando principalmente tallos, raíces, hojas, o bien se pueden diferenciar a planta completa. Y aquí vemos, por ejemplo, un callo que está teniendo morfogénesis, aquí está regenerando hojas y raíz. En yemas laterales contrarrestan la dominancia apical, haciendo que no solamente crezca el ápice, sino todas las demás yemas que son las laterales. Y bueno, ¿qué es la dominancia apical? En la parte más alta de las plantas se encuentra lo que es el meristemo apical. Al cortarlo, pueden crecer las demás yemas que están a los lados, viéndose de esta manera. Mientras esté el ápice ahí en su lugar, produce auxinas, y estas auxinas a larga distancia evitan que las yemas crezcan, pero cuando es cortado, entonces deja de producir las auxinas, y estas auxinas, al ya no ejercer su efecto recesivo, permiten que las yemas laterales crezcan. Y entonces esta técnica precisamente hace que los árboles sean frondosos. Por eso luego ven algunas culturas que permiten que al eliminar los meristemos apicales se puedan formar los árboles frondosos. Aquí un error es que se hace con algunas tijeras metálicas o algún objeto metálico. No es recomendable hacerlo con objetos metálicos porque la savia, bueno, el floema, es altamente quelante, entonces puede fijar metales pesados a partir del material con el que se hace. Por eso normalmente cuando se hacen este tipo de plantas es común que se cortan los meristemos apicales, pero con las uñas. Además también tiene cierto grado de delicadeza el hacerlo con las uñas y no con objeto metálico, permitiendo este tipo de plantas modificadas artificialmente. Pero bueno, otra función de las citocininas es que promueve la expansión foliar, que es decir, que las hojas crecen más y más grandes. Esto porque las células no solamente son más numerosas, sino más grandes. Entonces aquí tenemos dos plantas de Arabidopsis thaliana que tienen exactamente la misma edad y exactamente la misma cantidad de hojas. Nada más que se ve precisamente que esta fue tratada con citocininas y se ve el efecto de que sus hojas son mucho más grandes. Y bueno, otra de los efectos es que algunas especies son susceptibles a aumentar su actividad respiratoria debido a que abren sus estomas. Entonces, al aumentar su actividad respiratoria, también aumenta la transpiración. Sobre todo las plantas que viven en climas desérticos no pueden darse el lujo de tener una transpiración muy activa debido a que la pérdida de agua las puede llevar rápidamente a la muerte. Pero precisamente como las citocininas se producen principalmente en los frutos se dan en muchas plantas de climas desérticos cuando ha habido una temporada de lluvias. Eso significa que la humedad ambiental es suficientemente alta como para darse el lujo de transpirar activamente sin sufrir una deshidratación severa. Entonces, por eso es que precisamente cuando algunas plantas han dado frutos, sobre todo de climas desérticos, aumentan mucho su tasa de respiración, y es precisamente porque se producen las citocininas en el fruto. Bueno, otra de las funciones que tienen es que retrasan la senescencia floral, es decir, evitan que se degrade rápidamente la clorofila de las hojas, ya que la flor cuando está madura produce etileno y ácido abscísico que hace que las hojas puedan entrar en senescencia degradando su clorofila.
Sobre todo esto es importante en climas fríos donde si la hoja cae prematuramente, la semilla no madura ni el fruto y entonces hay un aborto de semillas. Precisamente las citocininas evitan el aborto de semillas y permiten la maduración del fruto aún en condiciones frías. Otra función que tienen las citocininas es que promueven la conversión de otros plástidos a cloroplastos. Dentro del ciclo de los plástidos, los únicos plástidos que tienen función de producción de energía son los cloroplastos. Y bueno, el cloroplasto puede tener varias formas dependiendo de la etapa de la vida de la planta, el tejido y la forma en la que esté creciendo. Por ejemplo, el mismo cloroplasto puede cambiar a lo que se conoce como cromoplasto, etioplasto, leucoplasto o protoplasto. Y bueno, esto varía mucho dependiendo cómo se esté creciendo la planta o en qué condiciones. Por ejemplo, la oscuridad promueve que un cloroplasto se convierta en leucoplasto, mientras que la presencia de luz hace que un leucoplasto se diferencie a cloroplasto. Pues bien, las citocininas pueden acelerar la conversión de cualquiera de estos otros plástidos a cloroplastos, especialmente el etioplasto, que es el más fácil de convertir para las citocininas, en la mayoría de los casos. Los leucoplastos acumulan principalmente proteínas porque se preparan para realizar una fotosíntesis activa. Estos en presencia de luz se pueden convertir muy rápidamente a cloroplastos, mientras que estos necesitan otros estímulos que son hormonas para poderse convertir. Entonces la conversión de estos es un poco más lenta que el del leucoplasto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos plástidos. Tenemos el protoplasto, este se puede diferenciar etioplasto, el etioplasto a cloroplasto, el cloroplasto a cromoplasto. También se puede formar un leucoplasto. El leucoplasto se puede diferenciar a estas otras formas, el amiloplasto, y estos principalmente son por lo que están almacenando. Por ejemplo, el amiloplasto almacena almidones, los oleoplastos también almacenan lípidos y estos almacenan principalmente proteínas. Aquí vemos también parte del ciclo de los plástidos, y los plástidos que no tienen clorofila están, por ejemplo, el amiloplasto, el leucoplasto y el cromoplasto. Como habíamos mencionado, en el leucoplasto hay cristales de proteína que está inactiva, preparándose para volver a regenerar el cloroplasto. Y aquí vemos como el efecto de la luz hace que se vaya diferenciando hacia el cloroplasto activo, el cual puede sintetizar energía, mientras que los demás no tienen esta actividad. Y bueno, también otra de las funciones que tiene es que estimula la formación de tubérculos y bulbos, que son estructuras de resistencia precisamente para épocas de sequía o frío, y son muy comunes sobre todo en plantas del hemisferio norte, aunque también en las zonas andinas del hemisferio sur son muy comunes, como por ejemplo el camote y la papa, que son del hemisferio sur. Y bueno, estos también tienen muchas aplicaciones en la biotecnología de cultivos vegetales. Prácticamente la mayoría de la obtención de células en cultivo no se puede realizar a cabo sin la acción de las citocininas. Las citocininas normalmente se utilizan en combinación con auxinas para obtener un efecto óptimo. Aquí, por ejemplo, en este artículo trabajaron con el ácido naftalenacético y también con la benzilaminopurina. Y aquí en esta columna se ve la concentración que hacen de la benzilaminopurina, y aquí cómo varían la concentración de ácido naftalenacético. Y aquí ven, por ejemplo, cómo tiene efectos sobre la regeneración de brotes y raíz embriogénicos en callos de pasto. Entonces aquí ven el número de brotes y la longitud de estos, y en base a la combinación de la concentración de ambas hormonas, toman un criterio para decidir cuál combinación es la óptima para el efecto que ellos desean. Entonces aquí ellos observan cómo se van diferenciando los callos y van formando plántulas. Aquí llevan a cabo la regeneración de las plántulas. Aquí vemos también cómo se ven la regeneración a distintas etapas, utilizando este juego de hormonas. Después las plántulas ya son pasadas a otro medio para regenerar más la raíz, y ya después son pasadas a tierra.
Pero bueno, entonces aquí vemos que el efecto que tienen las auxinas y las citocininas es la regeneración, la organogénesis y regeneración de plantas completas. Y bueno, aunque tiene más aplicaciones, lo veremos más adelante en otros videos. Por el momento es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Bien, ¿y ustedes que creían que lo aprendido en fisiología vegetal no les iba a servir de mucho? Pues claro que sí, ¿sí? Sirve muchísimo, ¿sí? En fruticultura, ¿sí? Bien, pasando de las citocininas naturales a las sintéticas, ya se mencionaron cuando menos dos, ¿sí? La 6-bencilamino-purina o BA y la 6-bencilamino-9,2-tetrahidroxipiranil y la 9-H-purina son algunas de las sustancias sintéticas más activas utilizadas con efecto de citocininas. Los efectos biológicos y el mecanismo de acción. ¿Sí? Los efectos biológicos de los diferentes tipos de hormonas se yuxtaponen. ¿Sí? Esto quiere decir que funcionan en conjunto. Con mucha frecuencia se yuxtaponen. Por ejemplo, las auxinas, las gibberelinas y las citocininas pueden provocar división y elongación celular, así como la fructificación partenocárpica. ¿Qué quiere decir esto de fructificación partenocárpica? Pues se refiere a frutos que crecen, se forman sin semilla. Además, al tener efectos biológicos comunes, cada uno de los grupos de sustancias del crecimiento provocan también respuestas diferentes o distintas. Pasando de los famosísimos promotores del crecimiento, ¿sí?, a los inhibidores del crecimiento. Ya se mencionaron dos, pero esos dos no son los únicos, ¿sí? Los inhibidores del crecimiento constituyen un grupo de sustancias que inhiben o retrasan los procesos fisiológicos o bioquímicos de las plantas. Los hay que inhiben la acción de las auxinas o también pueden inhibir la acción de las gibberelinas o de la germinación. Estos compuestos, conocidos como retardantes del crecimiento de las plantas, a su vez intensifican el color. Caray. Sí. Intensifican el color de las hojas y de los frutos. Retrasan el crecimiento, pero, ojo, no lo detienen. O sea, puede, en el caso particular de la aplicación de algún producto que retrase el crecimiento, ¿sí?, el crecimiento se va haciendo muy cortito, pero sigue aumentando el número de células o ya visualmente podemos ver que los entrenudos se van haciendo cada vez más cortitos. Así como en el caso anterior, hay inhibidores del crecimiento naturales y sintéticos o artificiales. Por ejemplo, los inhibidores naturales. La falta de germinación de las semillas, la supresión de brotes y el letargo de las yemas son controlados por los inhibidores naturales del crecimiento. ¿Sí? En aproximadamente dentro de un mes, ¿sí?, va a iniciar el otoño. Y en los árboles, ¿sí?, de la zona templada, las yemas se van a preparar para entrar en letargo o en reposo, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con el crecimiento y las yemas de los árboles de la zona tropical o de subtropical. En este caso, en estos dos últimos casos, tropicales y subtropicales, el crecimiento se va a detener por la acción
de los inhibidores del crecimiento, y esta acción del crecimiento va a ser controlada, ¿sí?, por la falta de humedad. Dice, estos inhibidores comprenden un grupo muy variado y los más comunes son sustancias orgánicas de tipo aromático. Por ejemplo, un inhibidor de la germinación. Les pregunto, ¿sí?, y me gustaría que me contestaran. Les pregunto, ¿han probado, ¿sí?, han masticado una semilla de cítrico, una semilla de capulín y una semilla de durazno? Cuando menos necesito 3 respuestas. No, profe. No, nunca. Así. No, profe, pero las otras creo que sí. ¿Cuál probó? Bueno, o sea, por accidente, la de limón. O sea, cuando luego me sirvo limón y luego se me cae la semilla y no me doy cuenta y pues la muerdo. La mastica. Ajá. Sí. Y Dígame, también la de durazno. dígame los sabores. Es que es un sabor bien fuerte, o sea, no sé cómo describirlo, pero se siente bien feo. Amargo. Sí. Y eso se debe a un compuesto, pueden ser diferentes compuestos, ¿sí? Pero puede ser narginina, ¿sí? Que es ahora sí, es un aromático, ¿sí? Le da olor a la semilla y esa sustancia inhibe el proceso de germinación, ¿sí? Por eso, para germinar semillas de cítricos, ¿sí?, es muy común que se pongan, primero que se les quite la cubierta o que se remojen y se les quite la cubierta. Pues el agua limpia esos compuestos aromáticos y se facilita el proceso de la germinación. El remojo de las semillas, en este caso de cítricos, ¿sí?, elimina esos compuestos que inhiben el proceso de la germinación, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del capulín, ¿sí? Cuando ustedes, por accidente o por curiosidad, ¿sí?, abren una semilla de capulín y prueban la semillita, van a encontrar un sabor muy característico, y es el sabor a ácido cianogénico o ácido cianhídrico, ¿sí?, que es el cianuro, ¿sí? Y el cianuro, ¿sí?, esa concentración de cianuro inhibe los procesos de la germinación de esa semilla. Y lo mismo se puede hablar del durazno, ¿sí? Prueben una semilla de durazno y tiene un sabor así como amargo, pero no tan intenso como en el caso del capulín, ¿sí? Entonces, esos son los inhibidores naturales, ¿sí? Y se encuentran tanto en la planta como en la semilla. Y no nada más en la semilla, ¿sí? En algunas ocasiones también se encuentran a nivel de yema vegetativa o de yema floral. Voy a continuar. Dice, muchas de estas sustancias son derivados del fenil, como los fenoles, los ácidos benzoicos y otros compuestos de este ácido como el gálico y el chiquínico, ¿sí? El primero se encuentra en los frutos en maduración. ¿No se han puesto a pensar que ese sabor amargo del café, ¿sí?, también puede inhibir el proceso de la germinación? Pues vamos, ¿sí?, inhibe el proceso de la germinación. Otros, como el ácido ferúlico y el p-cumárico, son cofactores de la oxidasa del ácido indol acético, y existen derivados de los fenoles
como la naringenina, y de la lactona, como la cumarina, la escopoletina y la aesculina, ¿sí? Pues todas esas sustancias son inhibidores del crecimiento y actúan tanto a nivel de yema como a nivel de semilla. Por eso se dice que los inhibidores pueden controlar una amplia variedad de los procesos de crecimiento, y muchas plantas dejan de crecer al reducirse los fotoperiodos, en donde se presenta un aumento simultáneo de su contenido de inhibidores del crecimiento. Los que vivimos, los que nacimos o nacieron en las zonas templadas, notan inmediatamente que cuando disminuye el fotoperiodo, ¿sí? ¿Sí? Es decir, al inicio del otoño, las plantas detienen sus procesos de crecimiento. Es todo un tema eso del letargo, ¿eh? Pero continuando, dice, los inhibidores del crecimiento son muy diversos y con frecuencia resulta difícil distinguir entre sustancias inhibitorias y las que no lo son. Las inhibitorias del crecimiento desempeñan un papel importante en controlar el crecimiento y el desarrollo vegetal y contribuyen a impedir que las plantas crezcan demasiado y afectan el letargo, crecimiento y reproducción. Imagínense ustedes, ¿sí? Si no hubiese en esta zona, que es fría, ¿sí? Si no hubiese inhibidores del crecimiento, ¿sí? Durante el proceso del invierno, durante la etapa del invierno, pues simple y sencillamente, si el crecimiento no se detuviera, ya sea por sequía o por, en nuestro caso, por frío, las plantas serían dañadas, ¿sí? Muy fácilmente, ¿sí? Es decir, los inhibidores del crecimiento se generaron de manera evolutiva como evolucionaron los diferentes frutales. Bueno, ya vimos que son muchos, pero hay unos que son más importantes. Aunque todos sean inhibidores del crecimiento, hay algunos que son sumamente importantes. Y el primero de ellos es el ácido abscísico, ¿sí? No me gusta preguntar el nombre científico del ácido abscísico porque es larguísimo, ¿sí? Es más fácil reconocerlo como ABA, abscisic acid, ¿sí? Dice, el ácido abscísico, por ejemplo, se encuentra en hojas, tallos, rizomas, tubérculos, yemas, polen, embriones endospermo y cubiertas de las semillas. También se encuentra presente en tejidos de frutos maduros y senescentes. ¿Y cuál es la función del ácido abscísico? Pues la principal es promover la caída de las hojas en otoño, ¿sí? Ustedes, y no nada más en otoño, ¿sí? Sino la caída de las hojas en otoño en las especies de árboles frutales de la zona templada, pero en la zona subtropical y tropical también promueve la caída de las hojas, ¿sí? Por efecto de sequía. Bueno, existen diversas sustancias naturales relacionadas con el ácido abscísico, entre las que se mencionan dos, ¿sí? El ácido 2-transabscísico, el ácido faseico, el ácido 2-transfaseico, el más abscisil BD glucorina nócido y la teaspirona. Teaspirona, ¿sí? Está relacionada por nombre, ¿sí? Como un constituyente importante del sabor de las hojas de té.
La hormona vegetal, ahora sí, ácido abscísico, tiene un nombre muy, pero muy largo, ¿sí? Es el más conocido y difundido de los inhibidores que se encuentran en las plantas y es el mejor conocido como ácido abscísico. O sea, lo podemos encontrar, en muchas y en diferentes partes de la planta o del árbol. Se me hace gracioso, déjeme ver cómo hablan diferentes personas del ácido Comenzamos abscísico. polo ácido abscísico, polo ABA. Esta sustancia, esta hormona vegetal, está xerada nos cloroplastos, nas estructuras celulares encargadas de realizar a fotosíntese da planta, polo que podemos deducir que esta hormona se xera nas partes verdes. A función que cumple esta sustancia é a de dormir as sementes ata que o medio que a rodea non está nas condicións óptimas para a súa xerminación. Polo tanto, poderíamos dicir que é unha hormona encargada de regular a xerminación das sementes cando está presente. Que quere dicir isto? Que o aumento da concentración de ácido abscísico dentro da semente provoca que ésta se deshidrate ata que a auga do medio chegue a concentración suficiente para que se rehidrate e sexa posible a súa xerminación. Como podemos deducir, polo tanto, é unha hormona reactiva fronte á concentración de auga, que a súa vez depende pois da radiación que lle chega á planta e da temperatura, que ambos os dous factores son os responsables dunha maior ou menor evapotranspiración, dunha maior pérdida de auga por parte da planta. Dun xeito semellante do que funcionan nas sementes, durmíndoas ata que non están as condicións axeitadas no medio, actúan nos ápices, nas xemas apicais das plantas, nestas estructuras que temos na terminación de algunhas polas. Tamén dúrmeas o tempo suficiente para que o medio este nas mellores condicións para a súa xerminación. Espérate. Bien. Sí escucharon que es un castellano antiguo. O sea, no es un castellano moderno. Es un castellano antiguo. Probablemente es uno de los muchos, de las muchas lenguas que se hablan en España, ¿sí? Puede ser, no sé, catalán, probablemente sea catalán por la manera en cómo pronuncian algunas palabras, ¿sí? Que les entendemos casi perfecto. Bien, en este momento voy a detener la clase, ¿sí? Me piden y yo obedezco porque me pagan, ¿sí? Tengo que tomar una captura de pantalla con sus imágenes. Pero voy también a aprovechar para bajar la lista. Bueno, primero la captura de pantalla. No, esos no los quiero ver. Y descansar un poco. Imprimir pantalla. Me voy a Paint. ¿Dónde está Paint? Le digo nuevo. Cómo aprendo cosas. Ok. Pego. Eso es. Ya está hecho. Menú. Guardar.
A ver, primera pantalla del día 10. Le pongo segunda pantalla. A ver. Pantalla. ...501... del 11... okay, del 08... ok... del 2021... ahí está. Y guardo. Ok, guardando. Y disminuyo. Bien, 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 bien. Ajá. También aprovecho para bajar la lista. Y bien, en este otro video, sí, aunque no lo crean ustedes, sí, el ácido abscísico, sí, también actúa como defensa contra la propagación de ciertos virus. Cosa de no creerse, ¿sí? ¿Y qué son los virus? Pues son organismos que atacan, ¿sí?, a una gran cantidad de especies ornamentales, ¿sí?, cultivos, y también atacan a los árboles frutales. Posteriormente voy a leer, ¿sí?, para ver si es de interés general, y habla precisamente del ácido abscísico. Les pregunto, ¿está plenamente entendido? ¿Sí? Me faltó el video de citosininas. 4. Bien, entonces voy a dejar de transmitir. Ya son las 11:44. Faltan unos minutos para... Faltan unos minutos faltan 16 minutos para que se termine la clase, y quedo a las preguntas que tengan que hacer. Así que adelante. Ezequiel, ¿qué te pareció la clase de, ahora sí, de hormonas? Bastante entretenido, profe. Sí hice varias anotaciones aquí. Y pues me parece que tengo lo esencial, ¿no? Sí. Me queda todo claro y no tengo ninguna pregunta ahora. Sí, lo mejor de todo es que conociendo las hormonas y el efecto que puedan, y el efecto de su aplicación en árboles o en especies frutales, ¿sí?, es sumamente utilizado y económicamente es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, si tú tienes un amarrador, se dice que es un amarrador, si tú tienes un amarrador de frutos, tú puedes asegurar, ¿sí?, una gran cantidad de frutos dentro de un árbol, y los frutos, acuérdate que están relacionados con la producción, y la producción con el ingreso, ¿sí? Ese es uno de los usos muy, pero muy utilizados en el caso particular de los cítricos, ¿sí? Y sobre todo los cítricos que no producen semilla. Entonces, si tú quieres tener una alta producción de cítricos
que no tienen semilla, ¿sí? Puedes obtener hasta 250 kilogramos más por hectárea. Y eso representa, a final de cuentas, una ganancia económica. Otro uso muy similar, pero en chile manzano, ¿sí? Aplican reguladores del crecimiento, amarradores de fruto, ¿sí? Y aumentan la producción de frutos. Es muy común la caída de flores, ¿sí? En chile manzano o en chile habanero, ¿sí? Y entonces, aplicando amarradores de fruto, pues lógico, ¿sí? La producción y la cosecha es mucho mejor. En el caso de las uvas, ¿sí? Es para darle presentación al fruto, ¿sí? Alargar, ¿sí? Alargar el raquis central y alargar el tamaño de los frutos. O sea, tienen muchos, el uso de reguladores del crecimiento tiene muchos usos en fruticultura. Y eso, los ejemplos que acabo de poner son de 2 frutales. Pero también se utilizan mucho para la propagación vegetativa, ¿sí? Ustedes pueden propagar estacas tanto de raíz como estacas de tallo, ¿sí? O estacas de ornamentales. Aplicando, lógico, ¿sí? Reguladores del crecimiento, que ya los hay. Y si escucharon, por ejemplo, de que el agua de coco tiene una gran cantidad de citocininas y de auxinas, ¿sí? Pues también pueden utilizar, ¿sí? Agua de coco. En el caso particular de utilizar agua de coco como enraizadora, pues lógico, van a meter las estacas en una solución de agua de coco y ver el efecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Que tengan? Yo, profe, ahora sí me pongo con una duda. A la hora de querer establecer ya el fruto, ¿cómo se le aplica la hormona para que no haya un aborto? Creo que se le dice así, ¿no? Aborto de flores, sí. Bueno, en soluciones por partes por millón, ¿sí? Pero se aplica con... El líquido. ¿Con spray o algo así? Sí, se asperjan los árboles. Exactamente. Ok. En el Muy caso, bien. por ejemplo, de la investigación, se asperjan unas ramas se asperjan y otras no se asperjan, ¿sí? Porque dentro del mismo árbol puedes tener el testigo. Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario al respecto? Carla Zenet, Jimena, ¿alguna pregunta? Sobre todo dudas, porque en este caso particular de hormonas y reguladores del crecimiento, ¿sí? En unos casos se utilizan para algo y en otros casos tienen otro efecto. ¿No se han puesto a pensar por qué la caída de las flores, perdón, la caída de los pétalos de las flores? Y es sumamente sencillo. O sea, vemos la caída de los pétalos y decimos, ¡ay, qué bonito! Pero no, la caída del pétalo tiene una función. Son el efecto del aumento de la concentración de las auxinas que genera el embrión, ¿sí? El embrión necesita crecer, ¿sí? Necesita desarrollarse. Entonces, lo que hace es formar una gran cantidad de auxinas y al formar una gran cantidad de auxinas, estas funcionan como inhibidores del crecimiento, es decir, forman etileno. Y los pétalos se caen. Es muy gracioso cómo actúan los reguladores del crecimiento a nivel de
la fisiología de los árboles frutales. Bien, caballeros y damas, no voy a nombrar lista, voy a bajar y voy a imprimir la lista, ¿sí? Tengo dos acciones que hacer: bajar la lista y mandarla, ¿sí? Imprimirla y firmarla, ¿sí? Y a partir de este momento, yo sé que tienen clases, ya se pueden desconectar poco a poco. Y me da gusto haber estado con ustedes este día miércoles. Les deseo que el jueves, el viernes y el sábado sea un excelente fin de semana junto con el domingo. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, doctor. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Sí, Gracias, maestro. Carla Zenet, César Nos Lino. vemos, profe, igual para usted. Sí, nos vemos, sí, hasta el próximo martes. Yasmín. Que esté bien, profe. Sí, César Lino. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Lot. Jennifer ya se fue. Sí. Sí. MG ya también se fue. Ya van saliendo. Andrea, Germaín, María Concepción, Estefanía, Jorge Luis. Sí. Que estén ustedes muy bien. Nos vemos, profe. Nos vemos. Son muy grandes. Ok. Bien. Regreso acá. Estefanía Elizabeth, ¿tiene algún problema? ¿Alguna pregunta? Germaín, ¿alguna pregunta? Okay.